Hola, bienvenidos a otro episodio de 50 y más vivas. Felices de poder compartir este día con ustedes. Gracias por seguirnos, gracias por sus comentarios, gracias por la bienvenida que nos han dado. De verdad estamos muy contentas porque hacemos esto con muchísimo cariño. Y el día de hoy, como siempre, tenemos un temazo. Vamos a hablar de la menopausia, algo que siempre se habla entre las tías, las abuelitas, las primas, porque sabemos que en algún momento de nuestra vida, pues vamos a llegar a ella. Y para esto estoy con mis compañeras, como siempre, felices de acompañarlos. Erika, ¿cómo estás hoy? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por estarnos siguiendo y acompañándonos en esta transmisión. Muy contenta de compartir con ustedes este tema que varias ya lo padecemos. Así es. Neri, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Y bueno, igualmente feliz de compartir este tema y de invitar a todas nuestras mujeres bellas que nos van a escuchar y que nos están viendo, pues a vivir, a estar más vivas que nunca. Así es. Moniz. Pues aquí estoy encantada de estar nuevamente con todos nuestros seguidores. Muchas gracias por suscribirse al canal, picarle a la campanita y estar atentos a cada nuevo episodio. Y pues hoy este tema súper emocionante, diría yo, ¿por qué no? Vamos a hablar de la segunda primavera, así que quédense con nosotros. Así es. Pues bueno, hablando de la menopausia, tenemos las mujeres varias épocas en donde las hormonas se nos vuelven loquitas. Y para mí, que soy homeópata, les puedo decir que las hormonas son las reinas de la casa. O sea, y aparte, cuando una está mal, las otras también se ponen mal, tienen un efecto dominó. Es por eso que es cuando no entendemos ni por qué nos sentimos así, ni por qué nos sentimos cansadas, ni por qué tenemos ganas de llorar, ni por qué odiamos al marido, porque nos molesta hasta el olor de su loción. Entonces nos pasan muchísimas cosas que no alcanzamos a entender. La verdad es que la primera vez que nos podemos sentir así es cuando empezamos con nuestra menstruación. Pero como ustedes saben, no es inmediato. Desde antes, el cuerpo se está preparando para el momento en que empezamos en la edad fértil, por decirlo de alguna forma. Otro momento en que las hormonas nos juegan es en los embarazos, ¿no? En los embarazos, en el principio del embarazo, en el que el cuerpo se adapta, que hay otro bebecito ahí creciendo y que hay otro ser y que se necesita, pues sí nos traen alteraciones. Y después, ¿cuántas veces no nos enfrentamos al posparto? Que es también lo mismo, las hormonas vueltas loquitas en la casa, ¿no? Y bueno, la final es la menopausia. La menopausia no nos llega de un día a otro. Ya el cuerpo se va preparando lo que ahora le llaman la perimenopausia. Y en la perimenopausia, pues sí, ya empezamos a tener ciertos síntomas, ya no tenemos nuestros ciclos tan regulares, podemos empezar a tener algo de bochorno, el cabello luego se nos empieza a caer o empieza como a perder esa sedosidad, se nos hace como durito, como no fácil de manejar, dolores de cabeza, insomnio, irritabilidad, y de repente decimos, pero ¿qué pasa si esa no soy yo? ¿Pero qué pasa si esa no quiero ser yo? Pues son indicios que en años, meses, no sabemos, porque cada quien somos muy diferentes, pues va a llegar la menopausia. De hecho, hay menopausias anticipadas, ¿no? Que a los 35 años las mujeres empiezan con esto. La edad no la sabemos, de que llega, llega, eso definitivamente. Y a veces, pues nos llega cuando hay la necesidad de retirar la matriz, entonces nosotros estamos ante una menopausia clásica casi obligada. Y las mujeres la sentimos de forma diferente, cada quien de forma diferente, dependiendo pues de muchos, factores, exactamente. Emma, y una pregunta. Sí. Adelante, coincidimos. adelante. Una pregunta. Entonces, biológicamente, tú como médico homeópata, que nos pudieras ampliar un poquito más, biológicamente, ¿qué es o en qué consiste la menopausia? Sí, la menopausia finalmente es terminar con tu ciclo fértil. Nada más. Y esto sí lo quiero aclarar porque luego todo depende de tus creencias, de tu forma de educación y de cómo lo han visto las mujeres en tu casa, pero hay muchas mujeres que sienten
que porque ya no tienen un ciclo menstrual, entonces dejan de ser mujeres, ¿no? Dejan de ser atractivas, de verdad a muchas mujeres que le dan muchísimo valor a esto. La verdad es que lo único es que determina el final de tu ciclo fértil en la vida. ¿Qué es la Es cuando menstruación, dejamos ¿no? de ovular. Dejamos de ovular, por supuesto dejamos de menstruar. menstruar, y creo que la naturaleza es muy sabia, porque si dejamos de menstruar a los 35 pudiera ser, pero 40, 45, 50. En consulta yo he visto hoy mujeres que están menstruando a los 52 años. Sí. Y son, y Me una pasó. menstruación, ¿cómo te? O sea, Regulares. Regular. bastante regular. La vida nos ha cambiado, pero también te digo que la naturaleza es sabia, porque yo no me veo teniendo un niño a los 60. Claro. Entonces, claro que Pero está en Jenita, eso, ¿sí? ahorita en todo lo que platicabas en un inicio, que decías, estos cambios hormonales, cómo nos juegan a las mujeres, o sea, son ciclos muy fuertes que tenemos en la vida, porque es cuando llega tu primer menstruación, viene esta revolución de las hormonas. Sí. Cuando te embarazas, realmente hay una metamorfosis en nuestro organismo y viene también otra revolución hormonal tremenda. Cuando nace el bebé, como lo dijiste, Ay, sí. o sea, es una revolución por el exceso de hormonas que produjimos en nuestro, El síndrome en nuestro postparto. cuerpo. Sí, Pero, o sea, ajá. o sea, las mujeres sí, la verdad, le batallamos Pero con fíjate que todo no es esto. nada más que aumenten, cambian las cantidades. Unas te aumentan, otras te bajan. disminuyen. Se desequilibra ahí la cosa. O sea, si ya estabas acostumbrada a vivir con ciertas hormonas arriba, luego esas están abajo y otras tienen que subir. Entonces, todo eso hace desequilibrio. Pero ¿sabes qué? Que esto de la menopausia también los hombres lo padecen, se llama andropausia. Ujú. ¿Sí? Y también tienen síntomas, y también tienen los síntomas súper parecidos a las mujeres: irritabilidad, insomnio, bochornos, la piel reseca, pérdida, sobre todo en los hombres, se caracteriza mucho en la pérdida de masa muscular. Ajá. Cuando el hombre empieza a tener sus extremidades, sobre todo sus extremidades, se le empiezan a adelgazar, ese es un signo, un símbolo de que está en la andropausia. Así es. Y pues bueno, estamos hablando de la disminución natural y drástica de hormonas femeninas, hablando de nosotros las mujeres. mujeres. Estamos hablando de estrógenos, progesterona y de terminar nuestra etapa reproductiva. Así es. Pero ¿saben qué? Que hay algunos factores que pueden adelantar esta situación de la menopausia. Ahí es fumar, la genética, cómo han vivido la menopausia las mujeres en casa, si empezaron a menstruar a edades tempranas o si también la menopausia se presentó en edades tempranas, y pues también si han sido sometidas o hemos sido sometidas, en mi caso, a cirugías y tratamientos contra el cáncer, como es quimioterapia y radioterapia. Yo, por ejemplo, les hablo de mi experiencia, tuve una menopausia precoz, creo que así la determinan los Así médicos. es. Ajá. Ajá, la quimioterapia hizo que yo terminara antes del tiempo que está estimado mi etapa reproductiva. No llegué a tener hijos, no pasa nada, yo soy muy feliz y mi esposo también, estamos muy contentos, pero sí les comento esto. Entonces, pues es también la narrativa, como platicábamos hace rato, Definitivo. ¿verdad, Emma? Es cómo la vives, con actitud negativa, con actitud positiva. De todos modos vas a estar pasando esta situación. Claro. Entonces, ¿cómo la enfrentas? ¿Cómo la quieres vivir? ¿Cuál va a ser tu estilo de vida? ¿Vas a estar padeciéndola? No digo que disfrutándola, porque pues los síntomas pueden ser bastante incómodos. Llega un momento en que yo creo que conozco personas que sienten que se están volviendo locas. Sí. Y a veces, pues quieres echarle la culpa a muchas cosas, A tu entorno. como al COVID, como También. a las vacunas. Ajá, y pues resulta que es menopausia. Entonces, pues desde la información, primero hay que decidir si esos síntomas que estás viviendo, que estás sufriendo, son menopausia, y pues cómo podemos enfrentarlos de la mejor manera. Así es. Y sabes que hay gente que no siente nada, yo. Por ejemplo. Yo también creo Sí. que hay genética. Claro. Yo nunca vi a mi mamá ni a sus hermanas quejarse de nada. Por eso cuando empecé a oír
después que había todos estos síntomas, yo como que al principio decía, se lo están imaginando. ¿Es en serio? ¿No? Es en serio. Y entonces también la genética tiene mucho que ver, ¿no? Porque yo ni mis primas, o sea, de verdad, o al menos que hacíamos una cosa rara aquí en el desierto, pero habemos personas que no lo sentimos, simplemente se va, ¿verdad? Y entonces pues también es lo que les digo, no a todo mundo les da los mismos síntomas, ni a todo mundo les da con la misma intensidad. Pero yo sí creo que tiene mucho que ver con cómo te sientes de ser mujer. No, y es que hablando de síntomas, estamos hablando de más de 50 síntomas. No todos al mismo tiempo, ¿eh? O no pues, puede haber 10 o 15 síntomas que puedes estar viviendo al mismo tiempo. Sí. Entonces, esas son, pues sí, menopausias de mucho sufrimiento. Claro. De mucho sufrimiento. Pero, ¿podemos hablar ya de síntomas? Claro que sí. Pues, no me acuerdo de los 50, no me acuerdo de los 50, pero, pues miren. Para empezar, los bochornos, ¿verdad, Erika? Ahorita estábamos pidiendo que por favor le pusieran al aire acondicionado en menos. En menos grados para que se sintiera más fresca la cabina. En menos 21 en vez de 21, porque pues sí, Erika y yo sí sufrimos de bochornos, no sé, acá, no. Ay, pues qué a gusto. Bueno, palpitaciones, yo decía, a lo mejor con las radiaciones me quemaron el corazón o algo así, porque de repente sientes así el sudor frío que te baja, luego sientes la taquicardia y dices, Dios, ¿qué está pasando? Entonces dices, sí, es la menopausia, tranquila. Y sabes qué, Moniz, como en tu caso y en el mío, que venimos saliendo pues de un tratamiento de cáncer, como que todo nos asusta. Sí, claro. O sea, te llegan nuevos síntomas y dices, no tendré cáncer ya en otra parte. Sí. O sea, te angustias y te agobia porque va saliendo de una etapa bastante complicada. ¿Tú sabías que el dolor de hombro, el que luego dicen que el brazo, el hombro congelado, el cuello, la espalda, con la menopausia? Sí, claro, contracturas. O sea, yo lo que tiene que ver, con contractura muscular a mí me está pegando. Picazón en la lengua, tinnitus, bueno, de lo que hablábamos hace rato de la celulitis, ¿verdad? Pero pues bueno, pues tiene que llegar, ya también es el estilo de vida que tú lleves, pero cambio en tu sangrado, que bueno, eso ya empiezas a padecer esos cambios, ¿no? Sí. Infección, periodos irregulares también. Irritabilidad, por supuesto, ansiedad, depresión, cambios de humor. Yo tengo por ahí un familiar y últimamente ha tenido ataques de pánico, ansiedad, insomnio. Y pues yo decía, bueno, el trabajo la está sobrepasando, ya no está a gusto ahí. Ella ya estaba pensando en renunciar y todo es así. No, espera, ve a tratamiento, ve a que te chequen. Ya después, es la menopausia, o sea, es la menopausia. Y así, caída del cabello, como comentabas, Emma, pérdida de masa ósea, eso se me hace tan peligroso. Yo, por ejemplo, salí baja en calcio y para peor, soy como no alérgica, pero a mí no me cae el calcio, los suplementos de calcio no me caen, ni la vitamina D. Entonces, yo esto lo tengo que resolver con suplementos y con una muy buena alimentación. Así es. Sí, es indispensable tener una alimentación sana, hacer ejercicio, o sea, tenemos que ver cómo nos la pasamos menos mal, ¿no? Sí. Pero también tener mucho cuidado con los suplementos alimenticios porque muchos traen hormonas, son hormonas. Fitoestrógenos. Y tu organismo no todo lo necesita. Entonces, primero hay que hacerte, bueno, se me ocurre, ¿verdad? No soy experta, ya me corregirán en los comentarios, un perfil hormonal, pero ir con tu médico, definitivamente. Siempre. Primero, ir con tu médico para que sea él que determine si efectivamente ya estás en este periodo del climaterio, de la perimenopausia, de la propiamente menopausia, para que te empiecen a atender, tengas un control y lo padezcamos lo menos posible. Fíjense lo que sucedió en mi caso, chicas. Yo hace 10 años, precisamente ahorita que estamos con eso en redes sociales, revisando qué estabas haciendo hace 10 años y todo, yo en este recuento estaba viendo que hace 10 años precisamente pues había tenido un diagnóstico médico que estuve atendiendo por varios años y con mucha carga médica, ¿no? Okay. Entonces,
cuando yo salgo de este tratamiento, ¿no? Y logramos superar esta etapa, resulta que empiezo con una cantidad impresionante al tiempo, vamos a decir al año después, ¿no? Empiezo con una cantidad importante de síntomas. Entonces, pues inmediatamente yo voy al médico, ¿no? Me tocaban, de hecho, los estudios anuales y todo, voy al médico, me hacen un montonón de estudios, pues aparentemente todo estaba bien. Y el médico que me había atendido me dice, seguramente está regresando la enfermedad. La enfermedad, madre mía. No, o sea, fue así como, pero ¿cómo? ¿No? Claro. Entonces yo no me quedé con eso, ¿no? Seguí indagando, investigando y resulta que eran síntomas de la perimenopausia, ¿no? Y entonces, pero había muchos síntomas. Yo recuerdo que yo le decía al médico, es que sí siento taquicardia, sí siento como ansiedad, sí siento como, o sea, diferentes cosas, dolor articular y todo, que eran algunos de los síntomas que yo vivía en aquel tiempo, ¿no? Entonces yo decía, pues sí estoy sintiendo todo esto. Sí, pero no tenían relación ya con ese estudio, ¿no? Ya cuando me hicieron los estudios, todo, no, o sea, afortunadamente no, pero era la perimenopausia. Entonces ahí hubo un impacto en mí emocional que generó una serie de síntomas y de situaciones. Y entonces me meto a indagar más profundo y me doy cuenta que precisamente el cómo nosotros percibimos muchas situaciones que pasan en nuestra vida, cuando llegan estos momentos como los que hablábamos hace rato de transición y que las hormonas se ven involucradas, ahí es donde la parte emocional también se involucra. O sea, mucho tiene que ver cómo nosotros percibimos nuestra vida, nuestras situaciones que estamos viviendo. Entonces, cuando hay esta alteración de hormonas, el cuerpo activa todo eso que estaba ahí como calladito, lo activa. Entonces, es impresionante cuando empezamos a vivir este tipo de situaciones. Y decías algo, Emma, es como vivir la época de la mujer, o sea, es como nos sentimos femeninas. Sí, eso determina mucho cómo recibes desde tu menstruación, desde eso, o sea, qué información recibiste cuando eras niña, cómo veías que las mujeres se sentían siendo mujeres literal, porque hay muchas historias en donde lo peor que te puede pasar es haber nacido mujer. Lo peor que te pudo pasar es tener que tener tus periodos mensuales. O sea, no tenemos libertad. O sea, de verdad, cuando todo tu crecimiento es lo peor que te pudo haber pasado es esto. Claro que toda la vida lo vas a sufrir, ¿no? Claro. Exactamente. Porque te va a tocar ser la embarazada, claro. Tú vas a ser la que cuida al niño. Tú vas a ser la que te desveles. Tú vas a ser la que te vas a quedar con celulitis, pero que con las cicatrices, pero que, o sea, todo hablan mucho en lo negativo. Y entonces, claro, que a la hora que te empieza a pasar cualquiera de estas cosas, pues en qué estado anímico lo recibes. Claro. ¿no? Castigo. Fíjense que sí, y yo me di cuenta, mi hija que tiene 13 años, ella nació cuando yo tenía 40 años, estaba por cumplir 41 años. Entonces yo me nuevamente quedé embarazada a los 2 años, perdimos el bebé, no se dio, y como que me quedé con esa inquietud de volver a embarazarme. Yo me di cuenta que cuando yo empecé esta etapa porque ahorita quiero entrar un poquito a compartirles el impacto de la percepción y con esa percepción y pensamientos, las emociones que generamos también, cómo puede impactar en esta etapa. Lo que pasó conmigo y que me di cuenta después es que se activó ese sentimiento en mí, esa memoria que yo tenía de quiero ser mamá nuevamente. Sí. Entonces, cuando ya me dicen, es la perimenopausia, y ya después empiezo a dejar de tener mi periodo y luego entro en la menopausia, pues viene esa carga emocional de ya no tengo la posibilidad de volver a ser mamá. Biológicamente. Claro, biológicamente. Entonces, ¿qué sucede? Que se viene toda esa serie emocional que yo traía ahí, que estaba dentro de mí, se empieza a exponer, claro, y entonces empiezan los síntomas, ¿no? Claro. Empiezan los síntomas. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo,
de acuerdo a la sintomatología que estamos viviendo, sería como preguntarnos cómo vivimos nuestra etapa de mujer. Sí. Porque ahora que estamos en la menopausia o en la perimenopausia, o sea, es un indicador, dependiendo de los síntomas, es un indicador de cómo nosotros vivimos nuestra etapa de mujer. En mi caso, si yo lo viví como queriendo ser mamá una siguiente vez y hay esta como frustración y quizás esta desvalorización, ¿qué pasa? Que empiezan los dolores articulares. Eso nos habla de desvalorización, Claro. ¿no? O sea, y dependiendo de los síntomas nos habla de cómo vivimos la etapa antes de la menopausia. Sí, claro, porque al final los síntomas no son más que lo que el cuerpo habla de que algo acá adentro no anda bien. Que no Es- está Exacto. manifestación del resuelto. cuerpo. No, lo que no has resuelto, Sí. lo que todavía tienes ahí, sí, o sea, todas tus emociones que de alguna manera es, pues sí, no te gusta ser lo que eres, pero tú te callas, ¿no? No digas nada, tú tienes que sonreír, todo tiene que ser bonito y todo eso se va guardando y como tú dices, a la hora que se expone la situación, pues claro que los síntomas empiezan a salir, ¿no? Aparte, sí depende mucho de cómo te llegue la menopausia, porque puede ser un proceso Sí. natural en el que, como tú dices, Emma, viviste feliz siendo mamá, tu fertilidad, tu maternidad, tu feminidad, Exacto. y pasó, Sí. aquí no pasó nada, tabú. simplemente ya se acabó la menstruación y es otra nueva etapa. Pero, por ejemplo, hay quienes vivimos una menopausia, como dicen, prematura, precoz o inducida, digo yo, Sí. porque a Porque mí yo me no la quería. indujeron, sí, por el tratamiento precisamente que estoy de cáncer, un tratamiento profiláctico para evitar cáncer de mama en mi otro seno. Entonces, a mí me están totalmente disminuyendo lo que son los estrógenos. Claro. Y esto, pues claro que me provocó de la noche a la mañana un cambio hormonal, porque yo hasta antes, como tú, Moniz, hasta antes de entrar a las radiaciones, yo era bastante regular en mi periodo. Entonces, de la noche a la mañana se acaba esto y como que tu cuerpo no ha procesado esta etapa de Claro, es una terminar, aceleración. y entonces no la aceleran y de verdad que se padece tremendamente, Claro. aunque tengamos Se vive una buena diferente. actitud. Sí. Es que de alguna manera no es el proceso natural. Exactamente. El proceso está alterado y cuando Claro. tú alteras cualquier cosa, pues las situaciones son muy diferentes. O sea, Claro. no, aunque ahorita se use mucho las cesáreas, pero no es lo mismo que tú tengas un niño Un parto. en un parto natural a que tú tengas una cesárea. Claro. Sí, O sea, totalmente. desde, ahora sí que hablando de hormonas, desde las hormonas que activas en el niño que nace por un parto natural a una cesárea son completamente diferentes. Sí, sí. Y a veces hasta cómo crecen los niños es diferente. Entonces, cuando tú alteras algo natural, por supuesto, los resultados no son iguales. Claro, Jamás. se va a ver en los resultados, ¿no? En cómo Sí. cómo lo vivimos. Claro. Pero finalmente, una de las cosas, bueno, no finalmente porque no hemos terminado. No estamos terminando. No nos hemos ido. Ok, bueno. Bueno, era para que nos riéramos un poquito. Lo que sí podríamos revisar es que llegar a la menopausia, o sea, más allá de lo que acabo de compartir, llegar a la menopausia también me di cuenta cuando ya procesé todo esto y me hice toda una autoconciencia y demás de lo que estaba viviendo, fue darme cuenta de que estaba iniciando una etapa de libertad en mi vida. Ay, sí. Una etapa Sí, totalmente. donde, ya no vamos a dar vida a un ser, ya no vamos a gestar a un ser humano, pero podemos gestar cosas tan maravillosas como este proyecto Claro. donde estamos aquí las 4, ¿no? Entonces, déjenme decirles, chicas, que para mí esto ha sido como tal cual como nos lo dice nuestro productor Fer, ¿no? O sea, mujeres que siguen brillando. Así o sea, es. para mí fue como, wow, momento de brillar, maravilloso. Y entonces, por eso hoy vengo de rebelde también. Pero creo que ese es también el mensaje que podemos enviar a todas las mujeres hermosas que nos están viendo y escuchando, que sí, efectivamente estamos viviendo una etapa transitoria en nuestra vida, que actualmente hay muchas cosas que podemos hacer para apoyarnos a vivir ese proceso, incluso
ir con una persona que te acompañe en este proceso a nivel psicoemocional, Claro. porque hay mucha raíz a nivel psicoemocional que da origen a todos los síntomas, ¿sabes? Porque si fuera realmente la menopausia el problema de la sintomatología, sería un síntoma, 2 síntomas, pero son muchísimos. Entonces eso nos habla de que no es en sí la menopausia, sino es cada persona lo que estamos viviendo, lo que estamos transitando y lo que vivimos en nuestra Exactamente. historia de Eso, vida. claro. Eso tiene mucho que ver porque Claro. la historia que tú tienes cuando te llega esta etapa de la menopausia, donde tus hormonas andan locas, Exacto, por tal supuesto que se agudiza todo aquello que tú ya traías arrastrando. Y si a esto le agregamos que, pues, la irritabilidad que tienes, ok, pero si le agrego que ya eres de mal carácter, pues, oye, pobres Oye. de los que viven en tu casa contigo, Y ¿no? si le agregamos ¿Por que qué? cuando andas mal carácter te andan diciendo, ya andas menopáusica. Ay, no. ¿Qué tal? O sea, te dicen eso- así, pero es que se me hace tonto porque es como si cuando Sí. están embarazadas, ay, ¿estás embarazada? Pues, Pues es que claro es lo que mismo, estoy es lo- embarazada. Ay, eres adolescente. Ay, pues es lo mismo. Sí, o sea, sí. ¿por qué Pero como querer, cómo decirte, castigarte o decirte una mala como palabra? despectivo, Sí, ¿no? como O sea, estás despectivo. actuando así porque estás en ese estado. Ajá. Sí, pero pero es cultural. Nos vamos también. etiquetando, ¿no? Sí, pero Sí. también es cultural. Sí, Claro. Es Puede ser. como en nuestra cultura, pues no sé, machista, muchas veces, ajá, y también cómo asumes tú como lo que pero platicábamos, machista la y con narrativa. ignorancia, pues, o sí. sea, más bien aquí es Ajá. desconocimiento. Yo creo que porque- sí. Y es que en otras culturas, como Sí. en China, precisamente la menopausia, a esa etapa le llaman la segunda primavera. Porque Guau, es me ese- encantó. Es ese renacer, es ese vivir cosas diferentes, el ocuparte ya de nuevos proyectos, de ti misma, ya no están los hijos, digo, el esposo puede estar o no, puedes disfrutarlo de otra manera, tienes esa libertad de salir, de ya no estar pendiente de si estás menstruando, de que si vamos a ir a la alberca. Te pones ya lo que quieras, Así es, ajá. cuando Exacto. quieras. Pero también cuidado, tiene mucho que ver tu estado, pues sí, biológico, ajá, de acuerdo al estilo de vida que llevaste antes. ¿Cómo la vas a Ajá. padecer o sufrir? Entonces, Ujú. chicas de, pues no sé si de 20 y tantos, pero sí de 30 y tantos, no es muy adelantado decir que tienen que cuidar mucho su estilo de vida. Sí. Porque después de esos 10, 15 años que se presente su menopausia, pues van a ver el resultado de cómo se cuidaron, de qué fue lo que comieron, de si se hicieron cirugías, de cuántos químicos aplicaron en su cuerpo. Todo eso se refleja en los síntomas de la menopausia. Sí. Pregúntenselo a su médico y ya verán que sí. Oye, Moniz, ahorita que comentabas, puedes estar más libres con el marido, sin el marido. y hiciste Pues- que pues me sí. acordara de algo, por ejemplo, precisamente en esta etapa de la menopausia se llegan a dar los divorcios. Porque Sí. ya se vive una situación bien insostenible como pareja. ¿Por qué? Pues porque son muchos los factores que influyen en las relaciones de pareja y muchos terminan como no aguantando la situación en lugar de buscar maneras de cómo conciliar o cómo vivirlo y prefieren tomar una decisión muy apresurada, arrebatada, dijera yo, de que en un arranque de enojo, de molestia, de desesperación o bien que los hombres, se los voy a decir y no tengo nada en contra de ustedes, al contrario, me encantan, pero tengo que decirlo, también empiezan en esta etapa, como la mujer ya no es la libido, es otro de los factores que se pierden, otras de las cosas que se pierden con la menopausia o disminuyen drásticamente en algunos casos, pues los varones empiezan como a tener sí este segundo aire en otras relaciones. Empiezan a buscar lo que ya no hay en casa o no encuentran en casa con relaciones extramaritales. Y también es uno de los motivos por el cual se están dando los divorcios en la etapa de menopausia, donde tú pudieras pensar, oye, pues si ya pasaron tantas cosas difíciles, ¿cómo es que ahora están pensando en divorciarse cuando tienen ya más de 50 años y ya tienen un matrimonio de 20, 30 años? Pues esto es un factor que influye
No en todos los casos, claro que no, pero sí es un factor que influye en algunos divorcios que se dan en esta etapa. Se llega a una crisis de identidad. Sí. Vean el capítulo de crisis de identidad. Pero ¿sabes podría ser. Pero también sabes que ahorita que dijiste de hombres, también como ellos pasan por la andropausia, y entonces pierden masa muscular, y entonces aquellos hombres que eran todos fornidos, pues ya no lo son. Ellos también pasan por esta crisis y entonces también lo que andan buscando es aceptación, ¿sí? Validación. Validación porque para los hombres es muy importante la validación de su masculinidad. Exacto. Entonces, cuando empiezan a sentir que a ellos también se les baja el líbido, que por supuesto ya empiezan a tener problemas, pues a la hora de la ejecución, porque no sé cómo, la impotencia y todo esto, pues de repente también sienten esta necesidad de validación, ¿no? De sentir que todavía son muy hombres, que todo pueden. Y pues también eso también en los hombres causa conflicto, y las hormonas que también adentro de ellos también están loquitas, o sea, si en nosotros están loquitas, también dentro de ellos están loquitas. Claro, ¿no? Así es. Y hay que tener en cuenta que pues todos estos síntomas afortunadamente son temporales. Traen consecuencias cuando no las atendemos a tiempo y tenemos esa aceptación. Son intermitentes, puede que tengas uno hoy, no es que todos los días vayas a tener bochornos, no es que todo el tiempo vayas a estar con resequedad en el cabello, en las uñas, no es que sea síntomas permanentes, ¿sí? Y pues a lo que llegamos, te sugiere cambios. Cambios. ¿Cómo vas a vivir todos estos síntomas? Que al final están interrelacionados. Por eso ahorita que comentabas de tratamientos médicos, hay que tener mucho cuidado con qué médicos vamos. Yo como sugerencia, después de esta investigación, de esta toma de información para poderles presentar datos, pues hay médicos integrativos, hay médicos funcionales, de hecho hay asociaciones que tratan la menopausia, hay grupos de apoyo, entonces no estamos solas, chicas, entonces hay que acudir a esas redes de apoyo. Claro, y si ya estás en esta etapa de la menopausia, perimenopausia, climaterio, pues hay que sufrirlo lo menos posible. Hay que transitarlo, pero sin sufrirlo, o sea, siéndonos conscientes de que pues es una etapa de la vida. No es una enfermedad. No es una enfermedad, Eso. así como estuvimos embarazadas y también tuvimos meses muy complicados con los achaques y a punto de nacer el bebé y todo. Bueno, así lo mismo pasa con la menopausia, son etapas difíciles. Claro que aquí la diferencia es que nos viene en una edad distinta, en donde también ya traemos cargas emocionales diferentes y ya traemos un cúmulo de historias vividas en nuestra vida, que eso puede influir, como lo comentaba Neri, al momento de que empezamos a transitar esta etapa. Pero también es importante que con quienes vivimos nos ayuden para que esto sea menos difícil. Aquí el papel del esposo, de la pareja, de los hijos, es muy importante para nosotras mujeres, porque es necesario que entiendan que nuestra irritabilidad es hormonal, no personal. No es que vaya en contra de quien está a mi alrededor, es que es algo que a veces te supera y te cuesta trabajo controlarlo, porque ni tú entiendes lo que te está pasando. Entonces, aparte, los cambios que se viven también son cambios físicos. Sí, nuestro cuerpo cambia. Hay quienes siempre se han mantenido durante toda su vida con un cuerpo muy estilizado. Hay quienes no nos pega tanto eso, ¿verdad? Pero hay quienes sí muy estilizadas. Y luego empieza con la menopausia y empieza a aumentar este volumen en el abdomen. Yo sí sé porque tengo mi abdomen aumentado. Bueno, ahora ya lo puedo justificar con la menopausia, pero hay es pasajero. Pero hay quienes se cuidaban mucho y les cuesta ya mucho trabajo bajar de peso, y es algo que les causa una frustración porque viene un cambio distinto, y en tu relación con tu pareja, verte diferente con un cuerpo que no estás aceptando en ese momento, pues también complica la relación sexual con tu pareja, la intimidad que puedes tener con él. También, pues es un impacto emocional, como ya lo hemos comentado.
es difícil, entonces la intimidad se hace un poquito más complicada porque también nosotras padecemos en este momento o en esta etapa de la sequedad vaginal. Sí. Entonces, esta sequedad vaginal te provoca dolor al momento de tener un coito o tener una relación sexual con Pero tu hay pareja. muchas formas en las que lo puedes Evitar. solventar. Exactamente. Claro. O sea, a eso voy. En que todas estas cosas que las estamos padeciendo y viviendo, todo tiene solución. Hay nuevas maneras Todo. de afrontar y de vivir todas estas situaciones. Claro, Ujú. claro. Claro, y de las cosas importantes es principalmente darnos cuenta. O sea, darnos cuenta que estamos en esta etapa, lo que bien dices, que es una etapa transitoria. Así es. O sea, y el darnos cuenta de ello, porque a veces la resistencia a lo que creemos que podemos vivir lleva a una ansiedad. La resistencia a soltar la vida que creíamos que teníamos puede llevar a una depresión. Claro, ¿Sabes? O sea, claro. la resistencia a los cambios puede llevar a dolores articulares. O sea, esas resistencias que tenemos a ese cambio, a ese proceso, ¿no? Es lo que nos puede llevar a que los síntomas se agraven. Y Claro. ser responsables también, porque no podemos achacar todo lo que hacemos y nos pasa a la menopausia No, y también. decir, ay no, estoy menopáusica, entiéndanme, no me cuestionen porque, no, o sea, también hay que hacernos responsables. Si esto está creando un conflicto, tengo que buscar solución, sobre todo con tu pareja y con tu entorno más cercano que son tus hijos. Una Claro. comunicación abierta, como lo dices, Neri. Hacerte consciente de lo que estás pasando y hablarlo de una manera honesta. Y Me comunicarlo. estoy sintiendo siendo así. así. Y aceptar que ahora tenemos que hacer las cosas o ir por la vida más lentos. No pasa nada. Yo creo Claro. que ¿qué te está diciendo tu cuerpo precisamente? Ve lento. Si no puedes pensar rápido, ya no somos multitask. No, sí, ya eso no. es un mito, porque Eso no tampoco existe. en nuestros mejores Nuestro momentos cerebro no se debemos puede- hacerlo. Ya, Sí. ya no vamos a poder hacer las 3, 5 cosas que hacíamos antes al mismo tiempo. Hay que ir más suave, más lento. Y bueno, nuestro bienestar mental va a ser muy, muy importante. Digo, también el físico, pero el mental. Entonces, es bien importante que tengas esa comunicación con tu pareja, como dices, Claro, con claro. tus hijos y con médico. Y estar muy alertas cuando te ofrezcan. Digo, no sé si ya puedo hablar de reemplazo hormonal. Sí, claro. Claro. Tú puedes hablar de lo que quieras, Manito. Tengan- Estás en tu programa. Dices, ay, bueno, pero si todo esto pasa porque ya no tengo las hormonas que tenía antes, pues bueno, me dicen que si las tomo ahora, pues ya voy a estar bien. Cuidado. Porque si tienes algún factor de riesgo, como en el caso de Erika o mío, espero que ustedes no, y tomas hormonas sin supervisión, Claro. estás en grave riesgo de tener cáncer de mama para empezar y pues de muchos otros, porque acuérdense que todo va interrelacionado. Claro. Entonces, pues de mama se va a otro lado, se va al hígado, te dan medicina para una cosa, te dan medicina para otra. Cuando ya te das cuenta es porque ya tienes 10 cajas, 5 en la mañana, 3 en la tarde y otras 2 en la noche. Y entonces, ¿qué pasa con tu hígado? ¿Qué pasa Con tus riñones? riñones. Con tus riñones. Sí. O sea, somos un laboratorio, un Total. maravilloso laboratorio. Perfecto. Entonces, laboratorio, sí. sin riesgo. Toma decisiones, pero infórmate primero que nada. Esa es la base, yo creo que de todo, el conocimiento, Así darnos cuenta, estudiar, vivir esta etapa con dignidad. Le digo, soy una menopáusica con dignidad. Soy Tras- Moniz y estoy en la menopausia. Sí, o sea, trato de transitar este momento lo mejor que puedo, aceptando mi condición, porque sé cuál es el origen que tarde o temprano iba a llegar, pero en este momento yo celebro que estoy viva. Claro. Entonces, Para empezar, Así es. esto que estoy pasando es nada si yo me pusiera a pensar que el cáncer hubiera acabado con mi vida. Entonces, esto que me está pasando es nada. Es difícil, yo no digo que es sencillo, ni lo minimizo, porque habrá quienes sí lo están sufriendo de manera tremenda, pero es como hacer esta invitación, sobre todo ustedes varones que nos están viendo del otro lado,
acompañen a sus mujeres. Sí. Así como las acompañaron con el ginecólogo cuando estuvo embarazada y la llevaban a sus citas y estaban tan pendientes de eso y estaban tan involucrados, pues ahora involúcrense en esta otra etapa de nosotras mujeres. Oye, Erika, Acompañarnos con y el quien no las Eso acompañó, estaba pensando. y quien no las Sí. acompañó, tienen una Acompáñenlo oportunidad ahora, de sí. ahora hacerlo. Es que la menopausia o esta etapa puede ser exactamente eso, un momento de oportunidad para Segunda poder oportunidad. modificar cosas, para Así es. poder centrarnos. Esas parejas que nada más se relacionan en la intimidad por lo puro sexual, pues ahora se puede variar y tener Sí, otro claro. tipo de contacto, otro tipo de Emocional. intimidad, Ajá. más del alma. Oye, sí, más Y les voy a dar un emocional. dato. Les voy a dar un dato. Cuando emocionalmente y energéticamente, cuando iniciamos este proceso, hay una baja de estrógenos. Por lo tanto, energéticamente estamos más en la posición masculina, masculina, claro. lo que nos habla de que es un llamado a ir hacia adentro y empezar a sacar esa parte femenina nuestra. Por eso, exacto, por eso es un súper buen momento para todo lo que no hiciste antes, hacerlo ahora. Claro. Los sueños que tenías, empezar a ser más femenina, eso es importante. O sea, si nosotros empezamos a ser más femeninas, eso va a ayudar muchísimo a que haya este A nivel. equilibrar. Porque como estamos energéticamente en lo masculino, empezamos a ser más femeninas. Eso va a equilibrar. No, Oye, y- perdón, sí, pero sí, yo adelante. lo que ahorita que estabas hablando de que esposos acompañan a sus esposas, también es una época, yo lo veo así, y lo que tú decías, es verdad, ya no somos tan rápidas, ya no hacemos lo mismo, tratamos de hacerlo, pero de repente dices, bueno, si no puedo, qué bonito es si llego con mi pareja a este momento, poder acompañarnos. Ujú. Sí, ¿No? claro. A ir soltando la vida, porque al final la estamos soltando, a Así ir es. pasando todas las etapas y de poder reconocernos. No tenemos los mismos cuerpos, no, pero nos conocemos y nosotros nos aceptamos como somos, porque ni tú lo tienes ni yo lo tengo. Esta es una oportunidad de ver nuestro nuevo horizonte, cómo lo vamos a replantear como pareja. Quizás si lo tomamos como un símbolo o un signo de la naturaleza para que te pongan a reflexionar como pareja cómo queremos pasar el resto de nuestra vida por lo que nos quede de vida, ya de una forma más tranquila, más serena. Por eso la naturaleza es sabia, nos pone en paz porque ya es tiempo de verlo, aquello que quizás no alcanzamos a ver con todas las carreras de la vida y ahorita nos ponen en paz de alguna forma para que lo disfrutemos más. Momento de Exactamente. voltear a verte a ti. bonito. A disfrutarlo, así Disfrutarnos es. también, disfrutarnos como parejas y en caso de quienes tengan pareja, disfrutar a los hijos, los abuelos, cómo disfrutamos a los nietos, no saben, yo los amo con loca Y quienes pasión. somos solteras, que no Claro. tenemos pareja, hay que disfrutarnos a A nosotras nosotras mismas. mismas. Es que esa es la invitación. Copita, o sea, darme una tarde de relax, leer un libro, tomarme una copita, darme un tiempo para mí misma. Exacto. O sea, disfrutar también. Claro que quienes están con esposos, qué bendición también para Ah, que claro. puedan intimar más con ellos, irse a cenar, la copita. Ay, no, ya No me sé vean. cómo van a llegar Ya hoy. se Ya quieren ir sé las cómo vamos a compañeras. llegar hoy. Ya estamos haciendo planes. Está muy bien, está muy bien y celebro mucho. La verdad es que yo soy una pro matrimonio, Yo también. pro familia, pro vida. A mí me encanta toda esa parte, disfruto mucho, celebro mucho los matrimonios porque no es nada sencillo. Pero bueno, pues ya nos estamos acercando al final de este programa. Hay tanto que hablar, tanto que decir, tantos programas también al respecto, pero nuestra intención era hacerles ver que esta etapa, aunque es difícil porque no lo podemos negar, no estás exagerando, mujer, de lo que sientes, no mereces comprensión, mereces empatía, mereces acompañamiento, pero también merecemos disfrutarlo, no sufrirlo. Hay demasiada ruido que nos dice afuera, ay no, la menopausia, la menopáusica, no, es una etapa más en la vida, hay que soltarlo, hay que disfrutarlo, hay que transitarlo, Así. no hay que sufrirlo ni padecerlo. Así es que en este episodio era lo que queríamos compartirles desde el corazón para ustedes, para que se sientan acompañadas y que vean
que aquí hay 4 mujeres que las entendemos perfecto, que Porque lo pasamos, vivimos. exactamente, Que no están pasamos solas. por lo mismo que ustedes. Y si este tema les hizo sentido, pues yo les quiero pedir que lo compartan con quienes sepan que les puede interesar y que les puede informar, que se suscriban a nuestro canal, por supuesto, que activen la campanita, que nos dejen sus comentarios, porque todo eso nos nutre mucho a nosotros para poder preparar nuevos temas que sean totalmente de su interés. Así es que esto fue 50 y más vivas.